Gracias por ver el video. Esto es la Universidad Médica de YouTube. Hoy hablaremos sobre las señales de alerta que preceden a la demencia. En este video, desde el punto de vista de un médico, les presentaré los signos característicos que aparecen justo antes de que una persona desarrolle demencia. Actualmente vivimos en la era de la longevidad, especialmente en Japón, un país con alta esperanza de vida. Por eso queremos vivir plenamente hasta el final, haciendo nuestras compras y viajando por nuestra cuenta. Todos queremos seguir comiendo cosas deliciosas, así lo pensamos. Se dice que entre la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable hay una diferencia de unos 8 a 10 años. Esto significa que después de la esperanza de vida saludable, durante esos 8 a 10 años, muchas personas necesitan cuidados o apoyo médico. Especialmente se necesita cuidado. La causa principal es la demencia. Cuando una persona desarrolla demencia, puede que ya no pueda cocinar o salir, o puede que simplemente no quiera hacerlo. Muchas personas piensan que esto es lo más difícil. Además, actualmente no existen medicamentos realmente efectivos para tratar la demencia. Una vez desarrollada la demencia, incluso con medicamentos, solo se puede esperar un efecto limitado, como retrasar levemente su avance. No se puede esperar mucho más. Por eso, cuando se trata de la demencia, si se detecta en una etapa temprana, como en la condición llamada deterioro cognitivo leve, existe la posibilidad de que la función cognitiva vuelva a la normalidad. También se dice que es posible evitar que progrese a demencia si se detecta y trata a tiempo. Esta vez hablaremos sobre el término deterioro cognitivo leve, que son 3 letras y puede sonar un poco complicado, pero ¿qué significa realmente? También explicaré de manera sencilla cómo identificar si alguien tiene deterioro cognitivo leve y qué se puede hacer para detectarlo a tiempo. Así que hoy, en primer lugar, hablaremos sobre qué es exactamente el deterioro cognitivo leve, en segundo lugar, cómo se puede diagnosticar y en tercer lugar, les presentaré algunas señales de advertencia que pueden aparecer justo antes de la demencia. De esta manera, en este canal, desde la perspectiva de un médico, quiero ayudarles a mantenerse saludables a partir de mañana. Publico videos fáciles de entender, así que si no quieres perderte los nuevos videos, te agradecería que te suscribieras al canal. Bueno, entonces, primero que nada, detectarlo en una etapa temprana puede reducir el riesgo de demencia. Voy a explicar qué es el deterioro cognitivo leve. Por favor, presten atención. El deterioro cognitivo leve es una etapa en la que no hay un deterioro grave de la función cognitiva, pero es el proceso que puede llevar a la demencia. La función cognitiva se reduce gradualmente. La etapa previa a la demencia se llama realmente deterioro cognitivo leve. En japonés se le conoce como deterioro cognitivo leve. El tipo más común de demencia, la demencia tipo Alzheimer, es decir, la enfermedad de Alzheimer, se produce porque en el cerebro se acumulan sustancias llamadas beta-amiloide y tau, que son productos de desecho. Debido a esto, la función cognitiva disminuye gradualmente, pero el diagnóstico de demencia no se basa únicamente en la disminución de la función cognitiva. El término deterioro cognitivo leve ha surgido y ha llamado la atención recientemente con la intención de detectar esta etapa temprana lo antes posible. De hecho, se dice que entre las personas mayores de 65 años, en 2015 aproximadamente, 1 de cada 5 tenía demencia. También se dice que en el caso del deterioro cognitivo leve, la proporción es similar, 1 de cada 5 personas. Si lo pensamos así, eso significa que 2 de cada 5 personas mayores de 65 años en Japón tienen algún tipo de deterioro cognitivo leve o demencia. Se dice que si se puede detectar en una etapa temprana este deterioro cognitivo leve, se puede evitar que progrese a demencia, o al menos retrasar el avance hacia la demencia. En Japón, muchas de las principales causas de muerte son el cáncer y las enfermedades vasculares. Ya sea por enfermedades o envejecimiento, al llegar a los 80 o 90 años solemos fallecer por esas causas. Sin embargo, si retrasamos la aparición de la demencia, podemos vivir al máximo toda nuestra vida. Es posible que nunca llegues a desarrollar demencia hasta el final de tu vida. Por favor, observa esto. Normalmente, incluso si no desarrollamos demencia, nuestras funciones cognitivas disminuyen gradualmente con la edad, pero podemos terminar nuestra vida sin llegar a la demencia. Sin embargo, en las personas cuyas funciones cognitivas disminuyen más rápidamente, la función cognitiva baja notablemente con la edad. Si podemos detectar tempranamente en la etapa de deterioro cognitivo leve, como mencioné antes, es posible mejorar la función
función cognitiva o al menos mantenerla en el mismo nivel sin que siga disminuyendo. Por eso, la etapa de deterioro cognitivo leve es muy importante para evitar el riesgo de que la función cognitiva siga bajando como en este ejemplo. En resumen, esto es una revisión limitada. Para poder vivir de manera independiente durante la segunda mitad de la vida es fundamental evitar la necesidad de cuidados, y la demencia es una de las principales causas que lo impiden. Es muy importante detectar y prevenir la demencia en una etapa temprana. Una vez que se desarrolla la demencia, es difícil mejorar la condición. Por eso es fundamental detectar los síntomas lo antes posible. Y aquí es donde entra el deterioro cognitivo leve. Si logramos detectar y prevenir en la etapa de deterioro cognitivo leve, en muchos casos se ha informado que la función cognitiva mejora o al menos no empeora más allá de cierto punto. Por eso, en la segunda parte explicaré claramente la diferencia entre el método de diagnóstico de deterioro cognitivo leve, el olvido común, y el olvido causado por el deterioro cognitivo leve o la demencia. Puede que algunos de ustedes que están viendo este video se preocupen porque últimamente han estado olvidando muchas cosas, pero no tienen por qué preocuparse demasiado. Hay diferencias claras entre el olvido común y el olvido causado por la demencia. Por ejemplo, el olvido en la demencia significa que todo el recuerdo desaparece por completo, mientras que el olvido común suele deberse a que solo una parte del recuerdo falta. Por ejemplo, puede que no recuerdes qué desayunaste ayer. En ese momento sabes que desayunaste, pero no puedes recordar exactamente qué comiste. Es común olvidar los detalles del sabor de la comida. En esos momentos uno piensa: cuando alguien menciona las cebollas verdes, recuerdas que olvidaste comprarlas. El olvido común es recordar detalles como haber comido sopa de miso con cebollas verdes ayer. En cambio, el olvido por demencia implica no poder recordar en absoluto lo que se comió. Te portas como si no hubieras desayunado ayer. En contraste con eso, cuando te dicen: ayer desayunaste, ¿verdad? Comiste un tazón de cerdo con cebollín, ¿verdad? Tú respondes como si no hubieras comido eso. En ese caso, existe la posibilidad de demencia. Además, el paso del tiempo también es importante. Si el olvido se debe a la demencia, a medida que pasan 2 o 3 años, las personas a tu alrededor notarán que tu función cognitiva está disminuyendo, que el olvido se vuelve más severo, y podrán distinguirlo. Por otro lado, si solo te preocupa tu propio olvido o el olvido común, incluso después de 5 o 6 años, el grado de olvido no progresa mucho. Así que, en cuanto a ti mismo, el olvido común y el olvido por demencia son diferentes. Yo soy extranjero, pero a veces recibo consultas de pacientes que me dicen que les preocupa su reciente pérdida de memoria. Generalmente, les respondo que, en muchos casos, no hay problema en preocuparse así. Es decir, las personas que son conscientes de que están olvidando cosas suelen tener olvidos normales, ya que su memoria y autopercepción funcionan bien, por lo que no suelen preocuparse demasiado por lo que han olvidado. Esta es una característica de la demencia. En la mayoría de los casos, cuando alguien desarrolla demencia, es la familia la que se preocupa y consulta por ellos, lo cual también es una característica común. Ya entendimos la diferencia entre el olvido normal y la demencia, pero ¿qué pasa con el deterioro cognitivo leve? Vean esta tabla que muestra las características del olvido normal, el deterioro cognitivo leve y la demencia. En el olvido normal hay autoconciencia, y en las pruebas para evaluar la función cognitiva, los resultados suelen ser normales. Entonces, en cuanto al olvido, aunque olvides cosas, si eres consciente de ello, generalmente puedes vivir de forma independiente. Así que, aunque puedas llevar una vida independiente normalmente, ¿cuáles son las características de las personas con deterioro cognitivo leve? Muchas personas con deterioro cognitivo leve también son conscientes de que tienen olvidos. Por eso, hay quienes se preocupan pensando que podrían tener demencia. Sin embargo, cuando se les hacen pruebas de función cognitiva, sus puntajes son algo más bajos, pero no tan bajos como los de la demencia. Esa es una de las características del deterioro cognitivo leve. Además, aunque pueden tener algunas dificultades, todavía no tienen problemas significativos para vivir de manera independiente. Esa es la característica principal del deterioro cognitivo leve.
Al realizarles una prueba, se detectan anormalidades, pero su función cognitiva no ha disminuido tanto como para impedirles vivir solos. En cambio, en personas con demencia, aunque al inicio pueden no ser muy conscientes de su condición, su autoconciencia disminuye con el avance de la enfermedad. Incluso al hacerles una prueba, los resultados pueden variar. En la medida que cumplen con los criterios básicos de diagnóstico de demencia, la puntuación de la función cognitiva es baja. Debido a esta disminución de la función cognitiva, la vida independiente se vuelve difícil y empiezan a tener problemas en su vida diaria. Esa es una de las características de la demencia, ¿entienden? Por eso, para poder distinguir entre deterioro cognitivo leve y demencia, no es fácil detectarlo en una etapa temprana sin hacer ningún tipo de examen. Aunque se realicen exámenes, los resultados pueden no ser tan bajos y en la vida diaria no presentan dificultades, por lo que muchos acuden al hospital por alguna molestia. Sin embargo, las personas cercanas tampoco se percatan fácilmente, siendo una característica del deterioro cognitivo leve. Por eso, ante cualquier preocupación, consulten sin dudar a un hospital cercano o médico de confianza para el diagnóstico de demencia. Si en el hospital pueden hacer pruebas como test de memoria o imágenes cerebrales, es posible que ahí mismo puedan determinar si se trata de deterioro cognitivo leve o no. Así que, si tienen un hospital cercano, también puede ser que su médico de confianza le recomiende a un especialista en demencia. Si no tiene un hospital de confianza, puede buscar en internet y consultar a un especialista externo en demencia. Esa es otra opción que pueden considerar. Hay exámenes fiables para detectar la demencia tipo Alzheimer en etapa inicial. Si está viendo este video o le interesa, le recomiendo hacerse la prueba. Se trata de la prueba de imitación con los dedos. Si está viendo este video por preocupación del deterioro cognitivo de un familiar, evite obligarlo a hacerla sin su consentimiento. Respete siempre su dignidad. Es posible que se requieran conocimientos especializados para hacer un diagnóstico preciso, así que aunque está bien que usted mismo intente la prueba después de ver este video, por favor no obligue a sus familiares a hacerla. Vamos a comenzar. Haga un círculo con las manos, imite lo que hago. Ahora forme una figura de zorro con las manos, así con ambas manos. Coloque las orejas del zorro de manera opuesta y júntelas así. Si puede hacerlo, el siguiente paso es: gire su mano derecha 180 grados y trate de juntar las orejas de esta manera. ¿Pudo hacerlo? Si pudo hacer esto, es muy poco probable que tenga prosopagnosia tipo Alzheimer. La prosopagnosia tipo Alzheimer afecta tanto la memoria como la capacidad de reconocer la posición de los objetos. La capacidad de comprender el espacio disminuye en las etapas iniciales, por lo que pruebas como esta se vuelven difíciles de realizar. Es importante tener en cuenta que no necesariamente se puede decir que alguien tiene demencia solo porque no puede hacer esto. Existen varios tipos de demencia además del tipo Alzheimer, así que por favor presten atención a eso. Por lo tanto, es recomendable acudir al hospital para determinar si se trata de un deterioro cognitivo leve o de demencia. Hay otras razones también. Eso también lo he experimentado personalmente. La familia llevó a mi papá y me dijeron: su papá tiene demencia, por favor recétele medicina, y fui consultado externamente. Sin embargo, mi papá tenía poco más de 70 años y hasta hace unos años seguía trabajando, pero de repente, hace como un año, su pérdida de memoria avanzó rápidamente y ya no podía salir de casa. También perdió el apetito y últimamente ya no duerme bien. La familia pensó que estos eran síntomas de demencia, así que me pidieron que le hiciera exámenes y le recetara medicamentos. Sin embargo, los síntomas que parecían ser un deterioro cognitivo mejoraron notablemente. En realidad no era demencia, aunque parecía serlo, sino otra enfermedad. No era que hubiera perdido la capacidad de pensar por un deterioro cognitivo, sino que había dejado de pensar. Perdió energía y concentración, mostrando síntomas de depresión que parecían demencia. Además, trastornos de tiroides o deficiencia de vitaminas pueden causar síntomas similares. Además, hay casos en los que enfermedades como la hidrocefalia, donde se acumula líquido en el cerebro, pueden parecer demencia. Si estas condiciones son la causa, tratar la enfermedad puede mejorar mucho la función cognitiva. Quiero enfatizar que existen tipos de demencia que sí se pueden tratar. Por eso, si sospechas de demencia, es muy importante hacerse un examen y obtener un diagnóstico adecuado. No pienses que si te diagnostican demencia ya no hay nada que hacer o que ir al hospital no servirá de nada. Primero que nada, considera consultar en el hospital. Es crucial para la recuperación.
La diferencia entre el olvido común y el olvido causado por la demencia es si solo se olvida una parte de la memoria o si se olvida completamente todo el recuerdo. En cuanto a la diferencia entre deterioro cognitivo leve y la demencia, en la etapa de deterioro cognitivo leve no hay mayores dificultades en la vida diaria, por lo que es difícil notarlo. Sin embargo, si se realiza un examen detallado, se puede observar que los puntajes de la función cognitiva son bajos. Por eso, para detectar tempranamente si se trata de deterioro cognitivo leve o no, recomiendo primero acudir al hospital para una revisión. Además, a veces la disminución de la función cognitiva puede estar relacionada con alguna enfermedad subyacente que al tratarse puede mejorar la condición, así que por favor considérenlo. En la tercera parte presentaré las señales que indican que alguien está en la etapa de deterioro cognitivo leve antes de la demencia, y explicaré desde el punto de vista médico las medidas que se pueden tomar. Ignorar estas señales puede ser peligroso. Síntomas iniciales del deterioro cognitivo leve. La primera señal es confundir la fecha. Seguramente a todos les ha pasado preguntarse qué día es hoy. Olvidar cosas a este nivel es algo normal y le sucede a cualquiera. Por ejemplo, si tienes una actividad que haces todos los lunes y empiezas a olvidar frecuentemente esa actividad en lunes, eso ya no es algo tan normal, ¿verdad? Esta es la historia de la señora Mill, a quien conocí cuando tenía poco más de 80 años. Tenía las piernas y la cintura débiles. Todos los miércoles iba regularmente a un lugar llamado Day Service. Sin embargo, recientemente, aunque llegaba el miércoles, ya no iba al Day Service. No se preparaba y aunque venía el transporte, decía que no podía prepararse y dejaba de ir. La hija, que vive en la misma línea, regresó del trabajo y notó que su madre no había ido al day service. Le preguntó por qué no había ido y se sintió culpable pensando que tal vez su madre lo había olvidado. Así fue. Entonces, olvidar el servicio de día de los miércoles podría ser deterioro cognitivo leve, pero no necesariamente. La señora Mill no tiene problemas para ir sola al hospital y durante la conversación no hay señales claras de deterioro cognitivo. Últimamente, la señora Mill ha estado olvidando el servicio de día de los miércoles. En estos casos es importante no culparla por estos olvidos. La señora Mill misma está preocupada por sus olvidos en esta etapa, así que no debemos reprocharle de esa manera. Ella empieza a sentirse insegura por su posible deterioro cognitivo y pierde confianza en sí misma, así que si la regañan podría sentirse aún peor. Incluso podría decir que ya no quiere ir al servicio de día y perder la oportunidad de salir de casa, lo cual es muy importante. El aislamiento social es un factor de riesgo para el deterioro cognitivo. Si esto sucede, la función cognitiva puede empeorar aún más y salir de casa se vuelve cada vez más difícil. Esto puede llevar a una situación en la que la familia se sienta cada vez más insegura y empiece a culpar a la persona por olvidar cosas, lo que a su vez aumenta la ansiedad y el malestar. Incluso pueden llegar a desconfiar de la persona, pensando que si desaparece una cartera fue ella quien la tomó, lo que cambia la actitud de la familia hacia ella. Todo esto puede suceder. En las primeras fases del deterioro cognitivo leve, con ciertos ajustes en el entorno, aún es factible tener una vida relativamente independiente. Por ejemplo, puedes comprar una pizarra blanca en la tienda de todo a 100 y escribir en ella cosas como hoy es miércoles, así que es día de recolección de basura. De esta manera puedes dejar recordatorios visibles. Así, aunque estés ocupado, es menos probable que se te olvide. Por ejemplo, puedes poner un círculo grande y rojo en el calendario en el día de la recolección de basura para recordarte que es el día del servicio. Con este tipo de ideas puedes evitar problemas y seguir usando el servicio sin dificultades. Así puedes salir de casa sin problemas. Es importante hacer estos pequeños ajustes en el entorno para que la función cognitiva no disminuya más y puedas seguir saliendo de casa con tranquilidad. Creemos oportunidades para conectarnos con la sociedad y mantener esos lazos. No las evitemos, ya que son importantes para personas con síntomas iniciales de deterioro cognitivo leve, que pueden ser peligrosos si se aíslan. El segundo síntoma es perderse en lugares nuevos. A todos nos puede pasar que, si vamos a un destino de viaje desconocido, no sepamos por dónde ir. Eso es normal, pero por ejemplo, si te hospedas varias veces en el mismo hotel y, aún así, olvidas repetidamente el camino de tu habitación al lobby en poco tiempo, y de repente ya no recuerdas el camino y terminas perdiéndote dentro del hotel. Si eso te pasa, podría ser un síntoma inicial de deterioro cognitivo leve. Como expliqué antes, en el tipo de Alzheimer, la capacidad de reconocer lugares y espacios disminuye, por lo que toma más tiempo acostumbrarse a lugares nuevos.
El señor O, un hombre extranjero de poco más de 70 años que acude a mi consulta, normalmente puede venir solo y también puede hacer las compras entre su casa y el supermercado por sí mismo. Sin embargo, su esposa me contó una anécdota. Cuando viajaron juntos, él salió del hotel diciendo que iba a fumar un cigarro, pero después de un rato no regresaba y parecía haberse perdido cerca del hotel. El señor O tampoco pensó que se había perdido y no se preocupó, pensando que no era demencia. Sin embargo, cuando le hicimos una prueba de función cognitiva, sus resultados eran más bajos de lo normal, aunque no llegaban al nivel de demencia. Existe una alta probabilidad de deterioro cognitivo leve en estos casos. Es mejor no salir solo de casa para evitar perderse y no ir a lugares nuevos. Evite pensar que está bien hacerlo. En esta etapa de deterioro cognitivo leve, aún es posible ir sin problemas a lugares familiares, por lo que trate de visitar solo sitios que ya conoce. Ampliar la cantidad de lugares familiares es algo muy importante para que, en el futuro, cuando la función cognitiva disminuya aún más, se pueda mantener la conexión con la sociedad. Si va a ir a un lugar nuevo, hágalo acompañado varias veces hasta que pueda ir solo sin problemas. Hasta que llegue a ese punto, es importante que alguien lo acompañe. Como mencioné antes, perder la conexión con la sociedad aumenta el riesgo de deterioro cognitivo, así que en esta etapa de deterioro cognitivo leve, trate de ampliar poco a poco los lugares a los que puede ir solo. Ampliar la cantidad de lugares familiares realmente es algo muy importante. En las primeras etapas del deterioro cognitivo leve, cuando existe el riesgo de perderse, esto se vuelve aún más relevante. El tercer punto es cuando tu billetera se llena tanto de monedas que parece una bolsa de pan. Señor Ryu, ¿no le ha pasado que su billetera se llena de monedas y se pone muy abultada? A todos nos ha pasado un poco, pero si solo tiene monedas y no billetes, eso puede ser una señal de alerta. Es posible que sea deterioro cognitivo leve. Una característica de la demencia tipo Alzheimer es el deterioro de la memoria, la dificultad para comprender el espacio circundante y para entender y juzgar situaciones. Por ejemplo, cuando pagas en la caja de una tienda de conveniencia o un supermercado y te dicen que son 659 yenes, puede ser difícil calcular y sacar exactamente esa cantidad en monedas. Cuando te pasa eso, las personas con deterioro cognitivo leve o demencia todavía tienen el conocimiento de la vida cotidiana que han tenido hasta ahora, así que saben que si sacan un billete de 1000 yenes recibirán cambio y entienden que en ese momento pueden recibir el cambio, pero aún así a veces se quedan mirando las monedas y terminan acumulando muchas monedas pequeñas. Como resultado, la cartera se llena de monedas y se vuelve muy pesada. Sin embargo, esto en sí mismo no es un gran problema. Puedes usar esas monedas para pagar o llevarlas al banco para cambiarlas. Pero si esto empieza a ocurrir con frecuencia, podría ser una señal de deterioro cognitivo leve, así que es importante intervenir en las primeras etapas. Por eso, si en esta etapa ya no puedes hacer cuentas fácilmente, es mejor que no vayas solo al supermercado o a la tienda de conveniencia y que tu familia te ayude. Por ejemplo, si vas a un baño público que usa boletos de entrada, puedes comprar varios boletos por adelantado y usarlos cuando los necesites. En el supermercado, puedes usar una tarjeta de prepago y pagar con la tarjeta. Si vas a una cafetería, puedes ir acompañado y pagar juntos. Así puedes manejarlo sin problemas. También puedes preparar el dinero con anticipación y decirle, por favor, paga con este dinero. Así se puede manejar la situación. Con ingenio en el entorno, incluso en la etapa de deterioro cognitivo leve, es posible continuar con la vida social. Si te interesa el cuidado de personas con demencia, he subido videos sobre este tema en YouTube. Cuando se detecta deterioro cognitivo leve temprano, es importante mantener la conexión con la sociedad. Esto es algo que tú y otros pueden ayudar a lograr. Quizá te preguntes qué medidas se pueden tomar o si realmente hay algo que se pueda hacer. Te explicaré de manera sencilla que existen riesgos asociados con la demencia. Por ejemplo, el aislamiento social también es uno de esos riesgos. La hipertensión, la diabetes, las enfermedades cardíacas, la falta de ejercicio y el tabaquismo también son riesgos conocidos para la demencia. Por eso, hacer ejercicio, dejar de fumar y controlar adecuadamente la hipertensión y la diabetes pueden reducir el riesgo de desarrollar demencia en el futuro. Existen investigaciones que respaldan esto. El Finger Study, publicado en 2015 en la revista The Lancet, siguió durante 2 años a personas de 60 a 77 años con alto riesgo de desarrollar demencia. Se promovió un estilo de vida centrado en verduras y pescado, se controló la ingesta de sal, se fomentó el ejercicio, se realizaron chequeos metabólicos y se llevaron a cabo diversas intervenciones. Después de 2 años, el grupo con las intervenciones y el grupo sin ellas,
En el grupo que realizó las intervenciones, la función cognitiva mejoró en un 25% y la capacidad para llevar a cabo tareas aumentó en un 83%. Se ha informado que la velocidad de procesamiento cerebral aumentó hasta en un 105%. Por lo tanto, para prevenir la demencia y reducir el riesgo, es importante gestionar adecuadamente enfermedades crónicas como la hipertensión a través de la alimentación y el ejercicio. Este video presenta métodos concretos y muestra el estilo de vida de personas que viven sanas y activas incluso después de los 80 años, así que si lo prefieres puedes verlo desde el resumen. Eso es todo. ¿Está bien? Entonces repasemos. Antes de desarrollar demencia desde un estado saludable, existe una etapa llamada deterioro cognitivo leve que ha recibido mucha atención recientemente. Una vez que se desarrolla la demencia, es difícil mejorar. Aunque es difícil mejorar una vez desarrollada la demencia, si se detecta la etapa de deterioro cognitivo leve temprano y se toman medidas, es posible prevenir o mejorar el deterioro cognitivo. Así lo hemos explicado. Así que, aunque deterioro cognitivo leve no es demencia cuando se realiza una prueba, sí se reconoce un deterioro de la función cognitiva. Sin embargo, como el deterioro no es tan grave, no suele causar problemas importantes en la vida diaria, lo que hace difícil su detección temprana. Esto es lo que hemos explicado. Como síntomas iniciales de deterioro cognitivo leve, presentamos 3 patrones: olvidar fechas, perderse en lugares nuevos, tener problemas para calcular y acumular monedas y recibos en la billetera. También explicamos formas apropiadas de manejar estas situaciones. Así, desde mañana podrás mejorar tu salud en este canal. Como médico, explico videos de manera sencilla. Suscríbete para no perderte los nuevos videos. Me haría muy feliz. En la prevención de la demencia, tomo estas medidas. Si un médico te ha dicho algo similar, compártelo en los comentarios. Valora este video con me gusta o no me gusta. Estaré feliz si lo haces. También hay videos sobre los síntomas iniciales, diagnóstico y tratamientos de la demencia. Por favor, revísalos en la sección de descripción general. Así que nos vemos en el próximo video. He publicado mi primer libro, Cómo vivir una vida larga y saludable desde los 70 años, aprendida de los pacientes en la clínica de neurología. Yo también quiero vivir de esa manera y he aprendido mucho de los pacientes que he conocido hasta ahora sobre cómo mantenerse saludable. Este libro está lleno de conocimientos para vivir feliz y saludable. Actualmente ya está disponible para preventa en Amazon. Hay beneficios especiales para la preventa, así que si te interesa, la descripción general indica que el libro estará disponible en librerías de todo el país a partir del 18 de enero. Si te interesa, revísala.